mate, amigos. Y es que resulta que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo pactó la entrega de los 29 capos. Todos diríamos que porque estaban en la mira de Donald Trump, pero en realidad eso es lo que ella le hizo creer. En realidad la entrega estuvo pactada desde mucho tiempo antes con una personalidad muy interesante en este juego que la verdad la ha convertido en la mejor ajedrecista. Así que no hubo nada del tema de la presión de los aranceles al respecto. Le ganó una vez más, de verdad quedando como la gran triunfadora y además imparable. Nunca sabemos qué es lo que trae precisamente Donald Trump bajo la manga, pero parece ser hasta este momento. Y dados los resultados, nos enteramos y confirmamos a cada momento que con Claudia Sheinbaum no hay quien pueda en realidad. Así que, amigos, les vamos a contar todos los detalles de esta situación. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Rebeca? ¿A qué te refieres? Les vamos a contar todo. Bienvenidos, amigos, al Ruedo Político. Para nosotros, ya se la saben, no hay placer más grande que el favor de su compañía. Bienvenidos sean todos ustedes, qué gusto que ya están con nosotros. Y es que la verdad es que el día de hoy estamos inmensamente emocionados, por supuesto, por su compañía. Esperemos que comenten, compartan, se suscriban, activen la campanita de notificaciones, nos dejen además también el bonito like y además disfruten de la información que tenemos para compartirles. Y es que de verdad esta jugada maestra estuvo increíble. Siempre nos ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, incluso hasta parece que no logramos tan fuertemente no sé si entender o comprender o qué onda, pero en realidad ella siempre nos ha sido muy clara respecto de cómo se debe actuar ante Donald Trump. Y ella siempre dice cabeza fría. Y es muy, muy astuta al usar esta cabeza fría justo ante el impredecible de Donald Trump. Y es que justamente ella en todo momento ha sido quien tiene todo el control de esta situación. Claro, siempre haciéndole creer a Donald Trump que es él precisamente quien tiene ese control. Y es que ahora hay información poderosísima porque resulta que hay un personaje que termina siendo el tercero en discordia, podría decirse de esa forma. Hubo una previa negociación donde justamente este personaje previamente recibió la información, se hizo el acuerdo, se arregló la entrega y total, recibió lo que se había pactado para Estados Unidos. Y hablamos ni más ni menos que de Joe Biden, quien por supuesto recordemos desde el día que fue la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, él inmediatamente caballerazo envió, por supuesto, sus felicitaciones, etcétera, y resulta que la entrega pues no fue para Donald Trump, sino realmente se pactó desde tiempo atrás con Joe Biden y así lo anunció el New York Times, ni más ni menos. Y es que México rompió con su política precisamente de protección contra esta pena de desvivir a la gente al expulsar precisamente a personajes narcotraficantes a Estados Unidos, donde precisamente podrían entregar estos personajes y además ellos enfrentarse a estas posibles ejecuciones. Luego de que las negociaciones iniciales en el gobierno de Biden pues se comenzaron a hacer, resulta que estas conversaciones para facilitar lo que se llama ahora la expulsión de los 29 capos de México a Estados Unidos iniciaron durante la administración del expresidente Joe Biden y según el New York Times, de acuerdo con el diario neoyorquino, la Casa Blanca continuó esas negociaciones de Claudia justamente al asumir la presidencia en octubre, mientras el acuerdo definitivo de expulsión se debatió después de la toma de posesión de Donald Trump. Pero todo se inició con Joe Biden y justo los acusados extranjeros enviaron a Estados Unidos por México rara vez enfrentan una pena capital sin importar la gravedad de sus cargos. Sin embargo, cuando Rafael Caro Quintero, uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos, fue trasladado el mes pasado a la Corte Federal de Brooklyn, pues los fiscales del Distrito Este de Nueva York señalaron que podría enfrentar precisamente esta pena. Y resulta
que Caro Quintero, involucrado precisamente en el fallecimiento de un agente de la DEA, que es el caso más como apegado que tienen los de la DEA, que digamos no lo pueden perdonar, es uno de estos 29 capos expulsados de México que están ahora bajo un nuevo proceso que no sigue los procedimientos tradicionales y que pues él debe pagar esta historia que tiene con el agente de la DEA. Y según el New York Times, se utilizó una ley de seguridad nacional que permite una remoción más rápida de los acusados, lo que implica que a diferencia de las extradiciones anteriores, estos criminales podrían ser juzgados en Estados Unidos con la posibilidad de ser condenados a dejar de existir. Históricamente México pues ha protegido a sus ciudadanos de la pena esta que la verdad es que no se está de acuerdo en México. Y algo que estaba garantizado, pues era en los tratados de extradición con Washington, precisamente respetar esa parte. Y esta protección se basaba en la condición de que los acusados no serían ejecutados en caso de ser enviados al país vecino. En este caso, el New York Times sostiene que la expulsión de Caro Quintero y otros miembros del cártel marca un giro completamente significativo en la política mexicana y no se ofreció ninguna garantía de este tipo para que no fueran sujetos, digamos, a esta pena capital. Y para México esta decisión pues significa un rompimiento con su largo historial de rechazo a la pena mencionada y una práctica que fue además abolida en el país en 2005. Para Santo Nercar es autor de un texto que cambió la postura coincidente de la política de la seguridad más, digamos, agresiva del gobierno de Claudia Sheinbaum, ha adoptado medidas más firmes contra el crimen organizado, según establece este escritor, y en este contexto la expulsión de estos personajes del tráfico pues también refleja la cooperación creciente que existe entre los gobiernos de México y Estados Unidos en materia de seguridad. Recordemos que pues el naco de nacos, como así se le conocía a Caro Quintero, fue uno de los principales capos en los años 80 y de los primeros en mandar a gran escala este tipo de sustancias a los Estados Unidos. Ahora que se han viralizado todas sus entrevistas, es increíble escuchar cómo el personaje dice: ni al caso, así dos, tres cositas que uno tenía aquí en el ranchito, estábamos bien tranquilos, nada que ver. Y oh, sorpresas que nos llevamos en realidad. Y Donald Trump, por su cuenta también, por supuesto, se burla de lo fácil que fue doblar a la guinda, supuestamente. Quieren hacernos felices. En 5 noches logramos que la doñita nos entregara a 29 capos con la amenaza arancelaria. Yo no voy al Zócalo, pero necesitaremos que México haga mucho más. Es hora de que Estados Unidos les dé pleito a los que según le ameritan, que son los cárteles precisamente. Supuestamente esta era la información que manejaban, la burla, ¿no?, de los fachos, y que decían que pues eran para Trump estos 29 entregados, cuando en realidad la historia era completamente diferente, porque el pacto de entrega pues se hizo en la era de Biden. Y justamente en este video pues ahí es cuando platica el señor que ni al caso con el texto acá de los fachos que andaban de burlones, ni al caso con lo que por acá se mencionaba y se decía de parte de estos criminales que se le entregaron a Donald Trump, y que se han también al mismo tiempo se han ido yendo o llevando precisamente los cargos que cada uno de ellos podría tener. Además, hay en cantidad de resultados. Sheinbaum también argumentó a Trump los resultados y la extradición de estos 29 capos del manejo de los estupefacientes, y además con largos historiales criminales. Pues bueno, Sheinbaum argumentó los resultados de esta extradición tremenda y justamente lo negoció de una forma muy, muy astuta, muy inteligente. Y esta presidenta acordó con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, pasar como los aranceles a todos los productos incluidos en el TEMEC hasta el mes de abril. Y en la mañanera fue que lo anunció. Ella platicó de la llamada, que fue súper respetuosa, y dijo que es algo que hay que resaltar, que en las llamadas siempre se habían tratado con tremendo respeto. Y bajo ese marco, pues se informó que Donald Trump planeaba imponer las tarifas arancelarias a varios países del mundo. Y entonces el próximo 2 de abril será que se incluirá a México en ese mencionado proceso.
Se refirió también ante Donald Trump sobre la reciente extradición de los 29 capos y señalados por sus víctimas criminales, y pues también habló la presidenta de los grandes logros que se han generado precisamente en México, gracias precisamente a los cambios de estrategia, gracias al movimiento del gobierno y pues precisamente como el gusto, digamos, por hacer los movimientos debidos, digámoslo así. Y justamente en The New York Times, por acá lo podemos observar. Mira, déjame bajar acomodarlo un poquito mejor. Ahí está. The New York Times. Ahí dice, ahí aparece. Eres dura. Como Sheinbaum se ganó los elogios de Trump, la presidenta de México ha sorprendido a muchos al defenderse justo de las amedrentaciones que Trump ha tenido para con el país, y también al forjar una relación de respeto público con su homólogo estadounidense. Así, a ver, aquí no se trata de a ver a quién le tronan más los chicharrones, no, por favor, hazme un favor y no digas tonterías. Entonces parece ser que todo había comenzado con este pleito comercial en ciernes, y el presidente Donald Trump pues había cedido a regañadientes ante esta señal de respeto de la presidenta mexicana, pero es que en realidad le dijo, eres dura. Y ella, en esta llamada telefónica del mes pasado, según 4 personas con conocimiento del intercambio, pues se ha platicado sobre precisamente que pues no da su bracito a torcer, y en esta conversación, que fue la última, la más reciente, los dos líderes intercambiaron bastantes cumplidos y negociaciones con un aplazamiento de algunos aranceles en tiempo real, y dijeron, estas personas con conocimiento de las llamadas, que les había ido bastante bien. Y cuando Claudia Sheinbaum asumió la presidencia el 1 de octubre, convirtiéndose en la primer mujer en gobernar México, surgieron dudas sobre cómo se manejaría la relación con Estados Unidos, especialmente si Trump ganaba las elecciones. Pues ahora sí es como se está viendo. Sheinbaum tiene una política orgullosamente de izquierda y de ciencia y formación. Una que tenía pues poca, así como que experiencia política exterior, digamos, en el anterior cargo como jefa de gobierno de la Ciudad de México, a diferencia de su predecesor Andrés Manuel López Obrador, quien se llevó bien con Trump y que compartía su estilo grandilocuente, y que Sheinbaum pues ahora en la vista de todo el mundo era como iba a manejar, que además vista muchísimo más como tecnócrata, precisamente muy reservada, que no es en realidad una showwoman de la política. Pues era para todo el mundo así de, ¿cómo? O sea, ¿cómo va a ser? Pero Sheinbaum definitivamente ha sorprendido a muchos en este y en todos los países por defenderse precisamente de un aluvión de amenazas de Donald Trump, que sí también ha forjado pues precisamente este respeto con gran valía, pero de verdad nadie quizás esperaba que fuera tan buena para generar todo esto. Hay quienes dicen, ay, es muy afortunada. Definitivamente buenísima para lo que está haciendo, y que definitivamente todos, les guste o no, pues toca soportar, diría la chaviza, toca soportar, ¿verdad? En este caso, pues ni modo, les toca soportar, y se fregaron. Así quedó. Pero en realidad, pues ha sido extraordinario, y propios y extraños han tenido precisamente que aceptar que han sido extraordinarios los resultados que ha tenido la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Hay optimismo todavía? A ver, a ver si Roberto te pasa, no sé si te la envió, la reducción en la incautación de fentanilo, cifras de Estados Unidos en la frontera, desde que entramos nosotros. ¿Y cuál es la fuente de información? Es un asunto que ya depende del gobierno. Bueno, se nos ahí quedó sin el internet, sin el bonito internet, ya no quiso cargar. En el video la presidenta habla precisamente de que, pues, en realidad la gente, la oposición, generó un contexto alrededor de Andrés Manuel López Obrador donde se hablaba de que abrazaba a los delincuentes, y nunca entendieron esta política. En realidad, ella habla de que era una forma sumamente extraña precisamente de abrazar a la delincuencia, pues porque particularmente 29 capos se enviaron, y de esos 29,
17. Justamente se tomaron, apresaron desde el 2018 hasta, digamos, septiembre, sí, perdón, septiembre, en octubre, 1 de octubre toma posesión, ¿va? Hasta septiembre, digamos, agosto, ponle tú, del 2024. 17. Y además habla también de que ya estaba confirmadísimo, por supuesto que ya tenían, pero listo, el cómo iban a torcer a México a través de liberar a estos personajes. Se explica que algunos ya tenían amparos, ya estaban listas las liberaciones y dice, esta misma semana han liberado a cuánta gente, a cuántas personas han dejado libres en este camino. La presidenta de México confirmó que algunos jueces han intentado liberar a varios capos y la prueba es que justamente esta semana han dejado en libertad a algunos. Entonces, esos 29 que se los llevaron de esta forma tan abrupta, sin avisar y sin decir agua va, precisamente para prevenir que se los llevaran porque ya tenían, que los liberaran porque ya tenían esa información de que precisamente iban a ser liberados. Y Sheinbaum también, pues además, como una dama, es inmensamente agradecida y también hace el respectivo agradecimiento a Donald Trump por el respeto y asegura que el pueblo es lo que a ella le da esta tremenda fortaleza luego de tantos elogios que él le ha dirigido. Y decimos, pues claro, o sea, es lo de menos. No espero mucho para menos los grandes elogios que le ha hecho el presidente Donald Trump a nuestra presidenta. Y por supuesto, se ha quedado corto, porque muchas sorpresas seguramente vienen bajo el mando de la presidenta Claudia Sheinbaum. Amigos, agradecemos infinitamente que nos hagan el favor de acompañarnos en esta ocasión y por supuesto les invitamos a la próxima emisión de Ruedo Político que será el día de mañana a las 9 de la mañana con 15 minutitos. Y por supuesto, les agradecemos inmensamente que también vayan a seguir el Grito de la Patria hoy a las 9 de la noche.